Continuamos con los proyectos de reciclaje en el canal. Hoy le ha tocado el turno a una caja cuadrada con una forma un tanto particular, pero muy bonita, a la que le vamos a dar una segunda vida con mucho estilo. Si os apetece verlo, acompañadme. ¡Comenzamos! Lo primero que he hecho sobre la caja ha sido marcar y numerar los 4 laterales y la base, para poder mantener este mismo orden una vez haya finalizado con la decoración. Veréis más adelante, a través de los distintos pasos que vayamos a realizar sobre estos soportes, que siempre tengo en cuenta marcar la numeración inicial para que, llegado el momento de volver a montar el producto final, todo encaje perfectamente. Este tipo de cajas no va encolada, sino encajada cada pieza como un puzzle individualmente. Lo primero será desarmarla. No os voy a engañar, me ha costado muchísimo plantear este tema, porque aunque aparentemente pueda resultar sencillo, está muy bien armada y me daba miedo ejercer demasiada fuerza o romper alguna de las piezas durante el proceso. Como consejo os diré que no vale la fuerza bruta, sino ir poco a poco ejerciendo presión sobre las 2 piezas que queremos desarmar independientemente al resto. Primero retirando un lateral, después la base de la caja y finalmente los laterales uno a uno. Una vez he logrado tener cada pieza por separado, comenzamos con el proceso de cambio. Es muy importante identificar las minúsculas pestañas casi imperceptibles que tienen las piezas que van encajadas o haciendo presión sobre las hembrillas y que en consecuencia eran las responsables de no poder desmontar fácilmente la caja, sobre las que se sustentaba el engranaje de las piezas, vaya. Comenzaré eliminándolas por completo de este proyecto con una lija o lima de uñas finita que llegue bien a todos los recovecos. Iré pasando por cada una de las pestañas la lija para disminuir el tamaño de esas pestañas y que después, una vez hayamos terminado con la decoración, me permita volver a encajar y montar perfectamente todas las piezas sin que suponga un impedimento. Y para asegurarme, una vez que he terminado con este proceso, vuelvo a montar la caja para comprobar que efectivamente he conseguido mi objetivo. Siguiente paso, rellenar los huecos de la base. En cartón contracolado gris de 2 milímetros he traspasado o marcado con un lápiz las 4 circunferencias. Recorto con tijera. Si ha quedado muy imperfecto, podemos pasar una pequeña lija para limar imperfecciones y acoplo o pego con cola blanca. Y dejamos secar. Continúo con los 4 laterales. Comienzo pasándole una lija suavemente por encima de la parte decorada. Es un papel satinado y pretendo retirar el apresto o brillo únicamente, para conseguir una mejor adherencia del soporte. Pero al retirar el polvo generado sobre la superficie con una toallita húmeda, de manera fortuita, compruebo que este papel se retira perfectamente. La celulosa es muy blandita y simplemente humedeciendo un poquito esa zona y ayudándome de los dedos y alguna manilla espontánea, en un plis plas he retirado la mayor parte de celulosa de la superficie de las 4 piezas. Mejor preparación del soporte no me lo hubiera podido imaginar cuando iniciaba este proyecto. Limpiamos bien todas las superficies y las dejo secar antes de continuar, que será ya la decoración de los soportes. Voy a utilizar esta preciosa colección de Panalisa Honey, 12 estampaciones de 160 gramos y 20 centímetros de lado.
Como todos los diseños son diferentes, realizo una selección con los motivos que más me gustan. 2 hojas o pliegos para la parte exterior y otros 2 para la parte interior, lo más parecidas posibles o que mejor encajen. Paso directamente a marcar la silueta de todas las piezas por el frontal o frente de los papeles. De nuevo he de tener en cuenta en este paso, muy importante, la numeración de las piezas para el traspaso de patrones. Y lo marco por el frente porque voy a recortar un poquito por el interior de esa línea que marque para ajustar bien el patrón y además para seleccionar las zonas del diseño que quiero que se vean. Podéis comprobar que en este caso las piezas 1 y 4, que irán correlativas, encajan perfectamente una sobre otra, sin espacios. Marco la primera, levanto y marco la segunda, sin olvidarme de marcar los huecos de cada una de las pestañas. Y después, con mucha paciencia, iré recortando todas las siluetas, tanto de las piezas que cubrirán la parte exterior como de la parte interior. Para recortar las pestañas interiores me ayudaré de un bisturí bien afilado y una regla metálica. Ajustaré muy bien esta, iré pasando la cuchilla por las diferentes marcas y retirando las pestañas equivalentes de papel. Si una vez recortada toda la silueta exterior e interior quedara alguna marca de lápiz, la eliminaremos con una goma de borrar. Realizamos las comprobaciones pertinentes con cada pieza y pasamos a entintar todos los bordes, tanto de las piezas de papel decorado que acabamos de obtener como de las siluetas originales. Entintaremos también los bordes para darle a todo el conjunto el mismo aspecto o terminación y además para asegurarnos, en el caso de haber cometido alguna pequeña desviación en el corte, que esa zona quede bien rematada. Los 3 colores y tintas fetiche que utilizo mayoritariamente en mis proyectos de este tipo son las que veis en pantalla. Un color sepia vintage, uno muy similar o parecido, el walnut, cualquiera de los dos, similares características, y las tintas permanentes con 2 tonos de marrones, uno vintage, otro más clarito, un gris oscuro y negro, estas últimas permanentes. Usaré cola blanca para pegar los papeles decorados al soporte. Una capa muy bien extendida que llegue perfectamente sobre todo a las diferentes pestañas de cada pieza. Esas zonas serán las de mayor manipulación o desgaste cuando montemos la pieza final. La humedad que le aporta la cola a estas piezas de aglomerado cuando estamos pegando el papel origina que las piezas se comben ligeramente. Para intentar mitigar un poco este efecto, pego simultáneamente las 2 piezas de papel y mientras lo dejo secar coloco un peso por encima, de manera que la pieza no coja formas indeseadas, se combe y quede lo más recta posible. Para no perder la numeración de las piezas, le coloco una pequeña pegatina de cinta carrocera con el número correspondiente a cada una de ellas. La última pieza que voy a forrar será la base. Y mientras compruebo que todas las piezas encajan de nuevo y caben perfectamente unas pestañas sobre otras, decido cubrir las 4 esquinas de la base. En un principio iba a dejarlas al aire, pero creo que va a quedar muchísimo mejor si le creamos unas esquineras con el mismo cartón contracolado que utilizamos para rellenar los agujeritos y se las añadimos cubriendo bien esos huecos. Tengo una recortada, es muy sencillo.
Colocaré el cartón de 2 milímetros coincidiendo el ángulo recto de la esquina y marcaré por la parte interior la forma de la silueta que necesito. Al igual que hicimos con los círculos, recortaré con una tijera y de momento los vamos a dejar en reserva. Para la parte interior de la tapa, un papel que destaque un poco con respecto al resto de decoraciones que hemos elegido, interior y exterior. Directamente paso a encolar el soporte o contracolado y ajusto la base a 2 esquinas del papel para que el dibujo quede recto más que nada. Presiono muy bien con un paño por encima y mientras va secando, antes de recortar los excesos de papel, acoplo las 4 esquinas que tenemos en cartón contracolado. Aplicamos la cola en la parte interior de estas piezas y en lo que irá pegado al papel y fijamos ajustando muy bien. Y dejaré secar durante un tiempo este paso antes de pasar a recortar todo el papel sobrante alrededor. Para ajustar bien el corte utilizo un bisturí bien afilado. De nuevo entintaré todos los bordes de esta pieza. Y terminaré forrando la parte posterior con un nuevo papel decorado, siguiendo los mismos pasos. Han estado unas cuantas horas todas las piezas secando con peso por encima y ya solo nos resta volver a montar nuestra caja. Las piezas encajan perfectamente entre sí y aunque no sería completamente imprescindible para poder volver a montar nuestra caja, yo sí le voy a extender un puntito de cola a todas las pestañas para que queden fijas y armadas de nuevo. Más que nada para que no se desmorone y poder utilizarla tranquilamente. Pero aquí entre nosotros, si vuestro deseo es poder armarla y desarmarla o incluso cansaros de esta decoración, eliminarla y volver a colocarle otra, podéis saltaros el paso de fijarlas. Existen muchísimas maneras, opciones decorativas para este tipo de cajas. Muchísimo más sencillas, por supuesto, aquellas en las que no tocamos el formato original y no desmontamos. Tengo alguna otra, no en formato cuadrado, sino rectangular, que decoraremos en algún momento y mi idea en ese caso es no desmontarla. Con esta opción quedan de lujo, perfectas. Parece que siempre han sido así. Y lo que me gusta a mí, ver al final el resultado. Sobre todo que no las tenía todas conmigo. Yo pensé que al ir acumulando capas de papel, de cola y materiales, después no iba a ser capaz de volver a armarla. Pero no, una nueva caja para guardar y almacenar materiales en el taller. Bueno, familia, me despido. Como siempre, volveremos la semana que viene con alguna otra idea. ¡Chao!